En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y este 2018, un 2000 supremamente movido. Y yo siempre pues referencio cómo transcurre el año. Comenzamos con una prueba ciclística, Oro y Paz, un total éxito. La ganó el joven maravilla Egan Arley Bernal Gómez, segundo lugar de Nairo Alexander Quintana Rojas y tercer lugar Rigoberto Urán. Luego pues ahora se vienen unas elecciones de congresistas, senadores y representantes. Luego pues aparece el Giro de Italia, todo va coordinado, deporte y política. Luego pues las elecciones presidenciales, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego el Mundial de Fútbol, Tour de Francia, casi que paralelamente, Vuelta a España, y se va el año. Ya este año ya han transcurrido 2 meses, pero a la velocidad del sonido hay que aprovechar el tiempo al tope, Bueno, y por supuesto se nos vienen unas elecciones presidenciales, unas elecciones de congresistas. Para analizar estos temas, hemos invitado a un analista político que sí tiene por qué conocer lo que sucede en la política. Él es ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander, constituyente, todavía no es constituyente porque nos tocaría hacer otra constituyente, es el constituyente Antonio Galán Sarmiento. Fue concejal de Bogotá, presidente de la Federación Nacional de Consejos del 2002 al 2006. Oiga, en esa época sí que desaparecieron concejales. Tengo un dato, una cifra fatídica, 444 concejales asesinados. Y la pregunta, ¿y quién los asesinó? Bueno, esperamos que aquí el doctor Antonio Galán nos dé una respuesta sobre este tema. Y por supuesto, el doctor Horacio Gómez Aristizábal totalmente se hizo una reingeniería. Viene el hombre positivo, como ha sido su estilo, proactivo, prospectivo y con ese deseo de seguir transmitiendo conceptos que están consignados en diferentes libros. El último, Investigación Criminal, de Horacio Gómez Aristizábal, publicación de Intercenter Colombia. Intercenter, una de las organizaciones mejor conectadas con el sector académico de Europa. A nivel de ejemplo, Messina, también aquí forma parte de este grupo el doctor José Galat, el profesor Marco Tulio Calderón y muchos otros investigadores. Santiago Castro, el rector. Santiago Castro, bueno, aquí el doctor Horacio nos ayuda. Doctor Antonio Galán Sarmiento, año de elecciones, se lo va a poner fácil, pero fácil. ¿Quién va a ser el presidente de la República? Pues a ver, todo parece indicar, según las encuestas, que si las elecciones fueran mañana, a segunda vuelta pasaría el voto en blanco y no responde. El resultado de esas encuestas, que todas coinciden en esos valores, dan cuenta del desconcierto que tienen los colombianos para escoger un candidato. El pueblo está confundido, ¿no? Hay una gran cantidad de candidatos, ya se ha venido decantando las candidaturas. El próximo 11 de marzo sabremos cuáles realmente van a estar en el partidor a la presidencia de la República, y yo diría que solo hasta después del 11 de marzo empieza a evolucionar las encuestas de manera más asertiva. Hoy está más especulativa, pero vale la pena registrar el hecho de que si no responde, está arriba en las encuestas y el voto en blanco después, los porcentajes que tienen los candidatos dependen mucho de su imagen positiva o negativa. Y los candidatos con mayor imagen negativa
difícilmente van a crecer de lo que ya tienen, y los candidatos de buena imagen positiva serán los que van a empezar a repuntar en las encuestas a partir del 11 de marzo. Luego va a estar muy interesante analizarlo, pero con los candidatos de imagen negativa ocurre el fenómeno más de votar en contra de que a favor de. Esa es la práctica que ha tenido Colombia. Pero le hago una pregunta. Yo he considerado que los partidos tradicionales que están totalmente anarquizados y fragmentados. ¿Y enmermelados? Por ejemplo, y ese aspecto pues, que es muy negativo para ambos partidos. Sin embargo, el que esos partidos tradicionales estén tan divididos de una parte, y en segundo lugar, que haya corrupción, tanta política, puede ocurrir lo que pasó con la alcaldía de Bogotá, que siendo minoría a la izquierda, 2, 3 veces ganó las elecciones para la alcaldía, por el desprestigio de los partidos tradicionales, la muy alta corrupción y sobre todo la división. Y en las encuestas y en la situación del país es que se habla de que hay más candidatos que votos, pero tanto el Partido Liberal como la derecha del Partido Liberal y la izquierda, derecha del Partido Liberal y Conservador, y la izquierda están muy divididos, pero a la hora de la verdad, la izquierda, si se une contra la derecha dividida, hay una amenaza de que la izquierda puede llegar a la presidencia. ¿Cómo ve eso? Pero bueno, eso lo vamos a ver después de una pausa. Ya regresamos. Bueno, continuamos este diálogo con el constituyente Antonio Galán Sarmiento, es presidente de la Federación Nacional de Consejos. Doctor Antonio Galán, la gente me pregunta, ¿y dónde están los partidos? ¿Qué pasó con los partidos? Y también la gente paralelamente dice, ¿y dónde están los partidos? Pero también preguntan, ¿y dónde están los corruptos? ¿Qué pasó? Bueno, empecemos por señalar que partidos políticos desde hace muchos años se acabaron en Colombia. Desde hace muchos años, una fecha. Pues yo diría que de los finales de los 90 para acá, los partidos se acabaron, se volvieron franquicias de avales. ¿Por qué franquicias de avales? Porque es un requisito para poder inscribir una candidatura. Quien quiera hacerlo por fuera de los partidos, los movimientos de ciudadanos, significativos de ciudadanos, necesitan unas pólizas de seriedad. No hay seriedad en la estructura del Estado para exigir el control de esos movimientos significativos de ciudadanos, y las pólizas son muy onerosas, muy costosas. Los partidos se cotizaron. Estos partidos, usted ve que podemos citar varios de los personajes de la vida política nacional que pasaron por 3, 4 partidos. Y se volvieron franquicias. No hay partidos, colectividades políticas que le presente al país una visión de país, no, son visiones electorales, son partidos de coyuntura electoral, pero no partidos de visión de país. Y esa es la primera gran debilidad que tiene Colombia. Uno esperaba que la circunscripción nacional del Senado se convirtiera en ese toque que requerían los partidos para empezar a pensar en función de país como partido, dado que los senadores tenían que empezar a pensar en país y no simplemente pero una interpelación, ciudadano, doctor, ¿no? Esa crisis que también se vio en Venezuela, se vio en Chile, ha servido para que la izquierda llegue a los gobiernos, y una izquierda que significa en la realidad pasar de las llamas para caer en las brasas, pasar de Guatemala a Guatepeor. ¿Qué posibilidad ve usted a Colombia gobernada por la izquierda ante tanta desprestigio y deterioro de los partidos? Mientras que
se transite de derecha a izquierda, como en el caso de Europa, que se transita de derecha a izquierda y hay alternancia entre la derecha y la izquierda sin necesidad de matarse, pues sería muy interesante esas opciones en Colombia. Lamentablemente en Colombia el nivel de escolaridad del ciudadano mayor de 18 años es muy bajo y es muy vulnerable para ser engañado. Colombia, el populismo hace carrera fácilmente. La alcaldía. El engaño electoral es frecuente. El TLC, como les decía hace muchos años, entró a la política antes del comercio exterior y hoy todavía más grave porque hoy quien está comprando las elecciones son los contratistas. Y eso es muy grave para la vida institucional de un país. Bueno, me ha contestado, ¿la izquierda tiene futuro? Claro que tiene futuro como lo tiene la derecha. Si se une el uno y se divide el otro, ¿quién gana? Pues el que mantenga unido. Por eso están tratando de ver cómo se agrupan las fuerzas para enfrentarse uno con otro. Pero yo no le veo futuro inmediato a la izquierda en Colombia, porque se está construyendo la próxima elección sobre el miedo, el temor a que aparezca el castrochavismo. Pero las encuestas ya están impulsando, digo, velozmente a Petro. Bueno, pero miren las encuestas, pero venga, leámosla bien, no sabe, no responde, le gana a Petro. Bueno, pero, y eso quiere decir que hay mucha gente sin decidirse. Pero analicemos esto, a propósito de las encuestas que plantea aquí el doctor Horacio Gómez Aristizábal. Candidatos de izquierda son los que más imagen negativa tienen hoy por hoy, pues incluyendo a Germán Vargas Lleras. Comencemos, Piedad Córdoba, una imagen negativa disparada. Altísimo. Germán Vargas Lleras, sí, en la misma situación. Petro, pero Germán Vargas no es de izquierda. Ah, bueno, no es de izquierda. Pues mal haría uno en considerarlo de izquierda, sí. Es un hombre, dejémoslo así, Vargas Lleras. Él mismo se ha autorrotulado. Pero dos candidatos de izquierda son como Piedad Córdoba y Petro tienen una imagen supremamente negativa. Siempre se ha dicho que aquellos que tienen una imagen negativa, pues no llegan. Les queda muy difícil llegar porque ante ellos impera mucho la ley del votar en contra de. Es fácil hacer que la gente vote en contra de ese candidato. Pero un momentico, eso de que tener imagen negativa significa que el tipo va a estar derrotado electoralmente, no es verdad. Estamos viendo más de 40 parlamentarios presos y que tienen una pésima imagen, que más que tener condenas y estar en la picota, y siguen gobernando en cuerpo ajeno, o sea, por el nombre de la esposa, el hijo, el sobrino. Pero Horacio, es muy diferente. Distingamos el legislativo del ejecutivo. Cuando hacia el ejecutivo es un solo candidato. El que va a salir elegido es uno. Pero lo eligen con esos votos perversos. Pero cuando se va a elegir cuerpo colegiado es organizaciones, bien sea organizaciones políticas o bien sean maquinarias electorales. En este momento impera la maquinaria electoral y la compra de voto, que es la que captura al elector en un momento dado, comprando votos, manejando abundantemente el dinero. Pero el voto negativo no opera en los cuerpos colegiados. En donde opera el voto negativo es en el Ejecutivo. Y aquí estamos hablando de Presidencia de la República. Entonces el voto negativo es un voto en contra de cuando la imagen negativa del candidato es muy alta. Es muy fácil votar contra la persona porque empiezan a acudir al expediente con tal de que no gane fulano, yo voy a votar por Mengano. Que es lo que puede suceder al interior de la consulta del Centro Democrático. Mucha gente sin querer a Marta Lucía Ramírez va a votar por Marta Lucía Ramírez sin estar metido en ese cuento, pero lo va a hacer con el fin de derrotar a un hombre que está totalmente estacionado, totalmente estancado, que no evoluciona. Y pues aquí se va a encontrar un fenómeno también que puede ser repetitivo. El expresidente, el senador Álvaro Uribe, víctima de su propio invento. Ese aspecto, ¿cómo se puede analizar? Bueno, del voto en contra. Estoy colocando la importancia de votar en contra. En este momento, el mismo Centro Democrático está dividido internamente. Se habla de que existe una división interna, justamente por el no reconocimiento de trayectorias al interior del movimiento,
que dejaron por fuera a personas, por ejemplo, como Óscar Iván Zuluaga. Y ahí hay unas heridas internas que pueden significar un resultado sorpresivo en el centro democrático, entendiendo sorpresivo el que votan en contra del candidato de Álvaro Uribe. Del patrón. Del patrón. Entonces me parece que ahí puede darse esa sorpresa del voto en contra. Se hablaba, por ejemplo, que en la consulta de la izquierda iban a votar por Caicedo con tal de que no ganara Petro. A mí me parece que sea cual sea el resultado de las consultas, ahí se van a dar dos candidatos que van a representar más o menos lo mismo. Entendería yo que, por ejemplo, una Marta Lucía Ramírez generaría menos temores que un Iván Duque. Bueno, Marta Lucía... Oye, ¿usted cómo ve a Fajardo, por ejemplo, que es otro favorito en las encuestas? Yo estoy pendiente de escuchar a Fajardo en sus planteamientos, pero los veo... Pero el pueblo no piensa lo mismo. Manejando generalidades todavía. El pueblo no piensa así. No se bueno, compromete. pero mire, aparte de eso, que el pueblo piense o no piense así, pues la gente se está preguntando, bueno, ¿y qué propone Fajardo? ¿Qué propone Fajardo? ¿Dónde están las propuestas concretas de Fajardo como presidente de la República? La gente se dice, ¿y dónde están? Ya regresamos. Doctor Antonio Galán, usted fue presidente de la Federación Nacional de Consejos, fue presidente del Consejo de Bogotá, pero miren, la gente hoy está furiosa, está incómoda con esto del impuesto, del catastro. Se le sube, se le sube, se le sube. Aquí la gente no hace sino pagar impuestos por todo lado. Uno paga impuestos de rodamiento, impuesto de gasolina, dizque, es un invento de ustedes. Dice para pavimentar las vías de la capital de la República, eso es un huequerío por todo lado. Eso por un lado. Por otro lado, subiéndole los impuestos. Hay un poco de gente que tiene su vivienda, ya la gente está diciendo, pero ¿para qué quiero vivienda? Si los alcaldes, los concejales de turno no hacen sino colocarnos impuestos. Y lo más triste, si usted no paga hoy el impuesto que le llega, mañana su cuenta le amanece embargada. Eso es ¿qué está pasando? Y por eso es que, miren estas reacciones de la gente. La gente anda ofuscada, estaba cansadísima de cómo los que supuestamente elige el pueblo son los mismos que terminan condenando al pueblo. Estoy hablando de los políticos. Y también, no todos, hay unos que piensan diferente. Y fuera de eso, eso que de la noche a la mañana, porque usted físicamente no tiene con qué pagar un impuesto, porque le voy a comentar esto, el doctor Horacio conoce y los televidentes saben, una casa al servicio de la comunidad, donde se educa gratuitamente el señor Petro, allí se pagaban 900.000 pesos, ahí en el barrio La Soledad, a orillas del río Arzobispo. De la noche a la mañana terminó pagando 3.500.000 por una casa que está al servicio de la comunidad, que se llama la Universidad del Pueblo. Y esto es un solo ejemplo. ¿Cómo parar ese alud de impuestos, esa forma represiva de los alcaldes embargándole las cuentas a gente que no tiene con qué pagar? Pero quiero agregar lo siguiente, sí, que en este momento los avalúos catastrales están por encima de los comerciales. Yo como apoderado y asesor de muchas personas que tienen que ver con el sector inmobiliario, hemos hecho multitud de negocios en el año 17 y en este empezando 18
por un precio inferior al predial porque las cosas no van para más. Entonces, el impuesto predial está por encima del comercial, punto 1 y punto 2. A pesar de que están tan superavaluados, le van a meter el 20%, doctor Galán. ¿Cómo contrarrestar eso? Indudablemente no, pues hay que hacer una movilización en ese sentido por varias razones. Mire, en el Consejo se están manejando dos variables para subir el ingreso por el predial, por el concepto del predial. Las dos variables es, una, reevaluando evaluando el inmueble a un mayor valor, dándole un avalúo superior, bien sea por un estudio científico, entre comillas, técnico, o bien sea por capricho. Para mí está por capricho en este momento de la administración. El catastro distrital, para mí, perdió credibilidad. La prueba es que los inmuebles que pueden ser en un momento dado adquiridos por el distrito para lo del Transmilenio de la Séptima, entonces ahora resulta que le bajaron el valor del predial. Conejo se llama eso. Sí. Y en otros sectores Eso es un fraude. sube un 30% el predial, de manera caprichosa, el valor del inmueble. A eso se le suma que en el Consejo, terminando, creo que fue el periodo de Petro, habría que verificarlo, no sabría yo decirlo porque no estaba en el Consejo en ese momento, en ese momento se le subió la tarifa. La otra es la variable tarifa. Petro, eso fue Petro. O sea, además del avalúo del inmueble, le subieron la tarifa. Eso termina exponencial. El incremento del impuesto es exponencial y uno ya ve impuestos prediales que para una casa, un apartamento, ya está superando los 7, 8 millones de pesos del impuesto que tiene que pagar. He visto ya casos de casas que de 27 millones de pesos de predial. O sea, yo hicieron un comentario de eso. Sí. 30 millones de impuestos muy predial. Elevadísimos. No, y sobre todo que no se ve el pago de esos impuestos No porque se ve. se lo roban. No se ve. Se lo roban. Mire, en el caso de Bogotá, en los últimos 4 gobiernos se han robado descaradamente el billete. Descaradamente el billete. La gente tiene que reaccionar y por eso es que la gente está tan incómoda, tan incómoda. Algo debe hacerse en tal sentido. Sí, indudablemente. Y yo creo que el ejercicio es de cara hacia la próxima elección, porque lo que hemos visto en los últimos años es carrusel de la contratación en Bogotá, por un lado. Por el otro lado, un consejo que no hace oposición. Que hay de cierto que el carrusel de la corrupción en Bogotá lo destapó Petro. Pues él contribuyó a destaparlo porque a él le interesaba desprestigiar al candidato, al alcalde que tenía en su momento, para poder él ser eventualmente candidato, ¿no? O sea, lo fue. Y de hecho fue alcalde. Entonces, él coayudó, pero hubo varios. Ahí Carlos Fernando Galán cumplió un papel muy importante en destapar esos temas en el Consejo. Pero el gobierno de Petro hubo mucha corrupción. Pero le digo, el que destapó el carrusel de contratación en Bogotá fueron los nules. Si no lo hubiera destapado los nules, no se habría conocido el carrusel de la contratación, porque como a los nules los tumbaron, entonces él filtró unas grabaciones, y esas grabaciones llevaron a la cárcel a Germán Olano, y Germán Olano, para reducir su castigo, empezó a cantar. Bueno, pues nos quedamos con las canciones. Bueno, este año estaremos aquí analizando los temas que le tocan allá a la puerta a usted, amigo televidente. Los temas que tienen que ver con su bolsillo y por supuesto los temas, porque esto se denomina Encuentro con la Nación, los temas que tienen hasta acá a nuestra gente, a nuestros televidentes. Un feliz año, que Dios les bendiga, el doctor Antonio Galán, que siga adelante siendo propositivo, buscando alternativas de solución, y al doctor Horacio Gómez Aricizal, que sigue escribiendo libros. Me quitó el libro, doctor, por favor. Investigación criminal de Horacio Gómez Aricizal. No hay crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas. Vuélvala a repetir. No hay crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas. Con esa frase contundente, lapidaria del profesor Horacio Gómez, les decimos que Dios les bendiga.